Desde la politología se ha analizado la política colombiana, en la cual se ha estudiado la evolución de los partidos políticos y la democracia en Colombia, por lo que podemos reconocer cómo se han desarrollado nuevos movimientos sociales y partidos políticos en Colombia, los cuales han jugado un papel muy importante en la configuración del sistema político del país, por lo que esos actores han promovido demandas y políticas que buscan abordar las necesidades y derechos de diversos grupos sociales, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, en lo que Colombia ha llegado a estar influida por diversos factores históricos, sociales y políticos, en donde hay movimientos indígenas, feministas y también movimientos afrocolombianos, los cuales han sido liderados por distintas organizaciones o líderes sociales. Por otro lado, tenemos los partidos políticos, en donde logramos evidenciar el Partido Verde, el Polo Democrático, el Partido Liberal, entre otros, los cuales han sido creados y desarrollados a través de la historia de Colombia. Así también tenemos que reconocer que hay autores que son muy relevantes, como lo es Álvaro Tirado Mejía, el cual es un historiador colombiano y un político colombiano. Tenemos a Alfonso López Pumarejo, también que fue expresidente del país, y asimismo tenemos que ver qué relación hay entre los movimientos sociales políticos y los partidos políticos, que se reconocen que durante las elecciones nacionales los movimientos sociales y políticos en Colombia establecieron diversas relaciones, influyendo articulaciones, uniones, alianzas, independencias y transformaciones, las cuales se generaron a través o con el fin y el objetivo de poder desarrollar una unión y una igualdad entre los movimientos políticos y sociales con el fin de incluirse un poco más e inculcarse un poco más en la política. Buenas noches, soy Edian Henao, estudiante del programa de Ciencias Políticas de la UNAD. Hablando de nuestro sistema político colombiano, vamos a hablar sobre los acuerdos de paz y la JEP. Los acuerdos de paz fueron firmados en el 2016 en el gobierno del presidente Santos. Fue un avance importante para la terminación del conflicto armado interno en Colombia. Nace como pilar fundamental la JEP. ¿Qué es la JEP? Es un mecanismo que busca verdad, reparación y no repetición sin impunidad. Logra el esclarecimiento de muchos crímenes cometidos durante el conflicto. Otros argumentos a favor son el enfoque territorial y étnico. Hay un reconocimiento histórico del Estado por el abandono en el que tenía muchas zonas rurales, de ahí nacen los PEDET. Otro es la participación política de excombatientes de la FARC. Permite una salida política al conflicto armado interno. Excombatientes de la FARC se incorporan al Congreso, lo que es un paso hacia adelante para lograr una solución dialogada. Argumentos en contra. Seguridad de excombatientes, líderes sociales y firmantes de paz asesinados. Con esto se genera inseguridad y se ve pues, que no hay garantías de seguridad para quienes dejaron las armas. La implementación lenta, pues retrasos y falta de voluntad de otros gobiernos en la implementación de los acuerdos de paz. Esto pone un riesgo sobre la reactivación del conflicto y de los grupos armados ilegales. Otros argumentos en contra de las críticas a la JEP. Acusaciones de impunidad por parte de los sectores que consideran insuficientes las sanciones de estas personas. Y la persistencia de grupos ilegales, disidencias de la FARC, ELN y grupos organizados ilegales continúan operando y su fuente de financiación es el microtráfico y también como fuente de poder. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Luisa Naranjo y vamos a hablar del sistema electoral. En Colombia se vivía una crisis profunda, la cual era evidente por la violencia política que existía en el país. Una respuesta histórica fue la Constituyente de 1991, en un intento por abrir las puertas al sistema político colombiano, generando nuevas reglas o nuevas garantías, sobre todo para los grupos sociales, la participación ciudadana y los mecanismos de participación. Uno de esos temas importantes fue el sistema electoral. De los argumentos a favor eran la apertura a nuevos partidos políticos, la inclusión de las mal llamadas minorías y el fortalecimiento de la participación ciudadana. En esta constituyente, en este sistema electoral, iba a haber garantizar activamente los nuevos mecanismos de participación ciudadana. Uno de los argumentos en contra y las críticas fueron la fragmentación excesiva, decenas de partidos sin ideología clara, clientelismo
de poder tradicional se adaptó y se quedó ahí, y la desconexión entre los votantes y los representantes. La política se convirtió en un espectáculo mediático. Ahora los retos del sistema electoral actuales son que enfrentan una desconfianza ciudadana, una abstención crónica, la necesidad de reformas al CNE, la lucha contra la desinformación y la compra de votos y el aprovechamiento de nuevas tecnologías. Por eso el sistema electoral colombiano ha cambiado, pero sigue siendo imperfecto. Más allá de la ley, lo que está en juego en la democracia real es que donde los votos cuenten, los partidos representen y los ciudadanos confíen. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Robinson Rodríguez. Yo quiero compartir con ustedes un tema clave para entender la historia reciente de Colombia, la Constitución Política del 91 y el conflicto armado en el país. Esta constitución fue el resultado que surgió como respuesta a la crisis política, la violencia interna y un llamado de diversos sectores sociales por una transformación profunda del Estado. La Constitución fue la apertura democrática y el pluralismo político, donde se dio un espacio institucional a movimientos indígenas, afrodescendientes, de izquierda y sociales que habían sido excluidos marginalmente del poder. También en este caso se crearon mecanismos de participación. En este caso se creó el referéndum, la consulta popular y la iniciativa legislativa, que fortalecieron en este caso la democracia directa, dándole poder estatal y poder a la sociedad en general. Hoy uno de los retos más grandes del sistema político colombiano es lograr una paz duradera e integrado a las regiones más afectadas por el conflicto armado. Como se sabe, hubo un proceso de paz, el cual se culminó a medias con las FARC. Siguen dos procesos más, los cuales todavía están en proceso, han sido muy demorados y esperamos que algún día se den esos procesos y se termine del todo con la guerra en este país. Se indica que muchas zonas donde había habido violencia, el Estado ha sido históricamente débil, lo que ha permitido el surgimiento de poderes paralelos. En conclusión, la Constitución del 91 fue un avance significativo hacia un Estado más democrático, participativo y plural. Por eso hoy más que nunca necesitamos reflexionar críticamente y trabajar por una transformación real que permita cumplir con las promesas de la justicia, inclusión y la paz. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Angie Lorena Gómez Reyes y hoy les vengo a hablar sobre las coaliciones políticas y las elecciones territoriales. ¿En qué consisten las coaliciones políticas? Básicamente consiste en unir alianzas entre varios partidos políticos. ¿Esto qué quiere decir y cómo se hace? Un candidato de X o Y candidatura se postula y principalmente lo avala un partido político. Sin embargo, estos candidatos tienen la opción de recibir ayuda o apoyo de otros partidos políticos y es ahí donde se forma la coalición política. Para formar las coaliciones políticas se basa primero en que los idealismos sean muy similares. Para formar estas coaliciones se debe hacer un acuerdo y se debe inscribir ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esto con el fin de garantizar que no se va a cometer doble militancia, lo que quiere decir que si yo como candidato al Consejo Municipal voy a asistir a una reunión de un candidato a la alcaldía que no está dentro de mis partidos políticos que me están coavalando, puedo incurrir en una falta de doble militancia. Esta falta puede causar la inhabilitación a las elecciones y el órgano que define si se cometió o no doble militancia es el Consejo Nacional Electoral. El autor Francisco Gutiérrez Sanín, en su obra Se ha abierto el sistema político colombiano, nos habla de cómo ha evolucionado el sistema político entre los años de 1970 a 1998. Resalta la complejidad del entorno político y la necesidad de entender las interacciones entre las diferentes fuerzas sociales y políticas. Muchas gracias por llegar hasta el final.